No todas las teorías de conspiración son delirios paranoicos o invenciones de la imaginación colectiva. Algunas, ocultas entre capas de mentiras oficiales, rumores y silencio gubernamental, terminan siendo más reales de lo que quisiéramos admitir. 1. La desaparición de ciudadanos japoneses por parte de Corea del Norte, junio de 1978. Yaeko Taguchi, una joven madre soltera de apenas 22 años, salía agotada de su turno en un club nocturno de Tokio. Su rutina era siempre la misma. Caminaba por las calles silenciosas hacia su apartamento, donde la esperaban sus 2 hijos pequeños. Pero esa noche fue diferente. Yaeko nunca llegó a casa. Su desaparición fue tan súbita como silenciosa. Al principio, sus compañeros pensaron que simplemente había dejado el trabajo sin previo aviso, algo no inusual en el ambiente nocturno. Nadie sospechó que se trataba de algo mucho más siniestro. Pasaron los días, luego los meses. Su familia comenzó a buscarla, a suplicar por ayuda, pero las autoridades no tomaron el caso con seriedad. No había indicios de un crimen, ninguna pista clara, solo el vacío. Y entonces los rumores comenzaron a circular. Personas desaparecidas cerca del mar, en zonas costeras, vistas por última vez cerca de playas desiertas. Se hablaba en voz baja de botes extraños, de figuras que se llevaban a la gente en la oscuridad. Y en medio de ese murmullo, una palabra surgía con insistencia: Corea del Norte. Durante años, el gobierno japonés negó esa posibilidad. Sonaba ridícula. ¿Un país entero organizando secuestros en suelo extranjero? Imposible. Hasta que en 1987, casi una década después, un avión de Korean Air explotó en pleno vuelo. Murieron 115 personas. La investigación reveló que 2 agentes norcoreanos habían colocado una bomba a bordo. Uno fue capturado, y lo que confesó fue estremecedor. Dijo haber sido entrenada por una mujer japonesa, una mujer llamada Yaeko Taguchi. Durante 3 años, Taguchi le enseñó cómo moverse, hablar y comportarse como una japonesa. Estaba viva, al menos durante ese tiempo. El gobierno ya no pudo negar lo evidente. Al menos 17 ciudadanos japoneses habían sido raptados por agentes norcoreanos entre 1977 y 1983. Algunos desde la calle, otros directamente de sus hogares. Incluso una niña de 13 años, Megumi Yokota, desaparecida camino a la escuela. Corea del Norte admitió los secuestros en 2002. Dijo que la mayoría de los desaparecidos habían muerto y envió restos óseos como prueba, pero los análisis demostraron que pertenecían a otras personas. Una mentira dentro de otra mentira. Hoy se estima que podría haber más de 800 personas secuestradas. Familias enteras siguen esperando respuestas, pero la verdad sigue atrapada detrás del silencio, la negación y un régimen que convirtió una conspiración en una herida nacional que aún no cierra. 2. El arma secreta del infarto. En los años 70, mientras Estados Unidos se recuperaba del escándalo de Watergate y el mundo miraba con desconfianza las acciones del gobierno, un periodista levantó la piedra de una verdad aún más siniestra. Seymour Hersh, uno de los reporteros más temidos por las agencias de inteligencia, reveló en el New York Times que la CIA había estado llevando a cabo experimentos encubiertos no solo con drogas psicodélicas, sino con métodos letales de asesinato silencioso, imposibles de detectar incluso en autopsias detalladas. La revelación estremeció al país. El Congreso convocó una audiencia extraordinaria y en 1975 un comité encabezado por Frank Church sacó a la luz algo impensable: la existencia de un dispositivo conocido como el arma del ataque al corazón. Era una pistola especial diseñada para disparar un diminuto dardo cargado con toxina de moluscos, una sustancia letal que inducía infartos fulminantes sin dejar rastro químico detectable. El dardo, una vez disparado, atravesaba la ropa sin resistencia y se derretía en el cuerpo, dejando únicamente una leve marca, similar a una picadura de insecto. La víctima sentía apenas un pinchazo, un ardor fugaz, y luego el colapso. La muerte era casi instantánea y para el mundo exterior parecía un infarto espontáneo. Sin evidencia, sin sospechosos. Este artefacto era parte del programa MKNAOMI, una extensión aún más oscura del infame MKULTRA,
dedicado a armas biológicas, venenos y manipulación médica clandestina. William Colby, entonces director de la CIA, testificó ante el Senado y admitió su existencia, aunque insistió en que nunca se utilizó fuera de pruebas internas. Hasta hoy, nadie sabe cuántas muertes han sido realmente ataques del corazón, ni cuántas de ellas fueron causadas por este dispositivo. El arma desapareció, su paradero es un misterio, y el gobierno jamás volvió a hablar del tema. Solo queda el eco de una verdad que muchos quisieron enterrar con un leve pinchazo, y un silencio eterno. 3. El alcohol envenenado por el propio gobierno. En 1920, con la entrada en vigor de la ley seca en Estados Unidos, se desató una guerra silenciosa entre el gobierno y su propio pueblo. El consumo, la venta y la distribución de alcohol quedaron prohibidos, y en teoría se esperaba que la moral floreciera y los delitos disminuyeran. Pero la realidad fue muy distinta. La población, lejos de abstenerse, recurrió al mercado clandestino. El alcohol fluía por los callejones, las destilerías ilegales proliferaban y los bares secretos conocidos como speakeasies se convirtieron en templos del placer prohibido. Ante la imposibilidad de frenar la marea, el gobierno federal tomó una decisión desesperada, impensable y letal. En lugar de perseguir a los consumidores, optaron por envenenar el alcohol industrial, el mismo que los contrabandistas robaban y redestinaban para el consumo humano. Este alcohol, utilizado originalmente para fines industriales como la fabricación de pintura, solventes o combustibles, fue adulterado deliberadamente con metanol, una sustancia tóxica capaz de causar ceguera, daño cerebral irreversible e incluso la muerte. El resultado fue devastador. En Navidad de 1926, docenas de personas murieron tras consumir alcohol contaminado. En 1927, 41 personas murieron en un solo día en la ciudad de Nueva York, y esto era solo el principio. Para cuando la ley seca fue abolida en 1933, se estimaba que más de 10.000 personas habían perdido la vida a causa del envenenamiento deliberado. El gobierno nunca negó su responsabilidad. De hecho, algunos funcionarios justificaron la estrategia como un castigo moral, una advertencia para los pecadores. La sociedad quedó dividida. Algunos apoyaban la medida como un mal necesario, otros la veían como una atrocidad de Estado. Pero una cosa quedó clara: se trató de una conspiración legalizada, brutal y real. Una guerra silenciosa, una matanza encubierta, y todo en nombre de la sobriedad. 4. Los gorilas de críptidos a criaturas reales. Durante siglos, los relatos sobre criaturas gigantescas que habitaban las selvas africanas fueron considerados simples exageraciones, si no leyendas fantásticas. Los exploradores europeos regresaban de sus expediciones con historias aterradoras. Hablaban de seres peludos del tamaño de varios hombres, de fuerza descomunal, que caminaban erguidos entre los árboles, gruñían con furia y desaparecían entre la maleza antes de ser capturados. Los nativos los conocían bien, pero para el mundo occidental eran monstruos míticos, al nivel del pie grande o el chupacabras. Las historias eran descartadas como superstición o delirios de hombres febriles. Se decía que estos demonios de la selva merodeaban los campamentos por la noche, devoraban cabras, se llevaban cuerpos y lanzaban chillidos tan potentes que paralizaban la sangre. Para los europeos del siglo XVIII y principios del XIX, esas criaturas eran parte del folclore africano, hasta que dejaron de serlo. En 1847, el naturalista y misionero estadounidense Thomas Savage encontró un cráneo extraño mientras exploraba Liberia. Era grande, robusto, con una estructura ósea desconocida hasta entonces. Junto con el anatomista Jeffries Wyman, documentó sus hallazgos y publicó la primera descripción científica de un nuevo tipo de primate, el gorila. Lo que hasta entonces era un mito, se convirtió, de pronto, en una especie real. Las bestias legendarias eran, en realidad, nuestros primos genéticos más cercanos. Pero lo más inquietante no fue su existencia, sino el tiempo que permanecieron en el umbral entre el mito y la ciencia. Durante generaciones vivieron ocultos, confundidos con monstruos, perseguidos o adorados. Habitaban una frontera difusa entre lo real y lo imposible.
El caso de los gorilas demuestra algo escalofriante. No todos los mitos son mentira. Algunos, simplemente, aún no han sido explicados. Y quizá, como ellos, hay muchas otras criaturas esperando ser descubiertas, acechando en silencio desde las sombras del mundo. La próxima vez que escuches a alguien hablar de algo que suena muy loco para ser verdad, recuerda esto. Algunas de las teorías más escalofriantes ya lo fueron. Y eran reales. Si este relato les heló la sangre, imaginen lo que viene después. Suscríbanse para seguir explorando los rincones más oscuros del misterio. Activen la campanita para que sean notificados antes de que sea demasiado tarde. Y compartan este video con alguien que crea estar a salvo, porque nos veremos en el próximo video, si es que sobreviven.